Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas muy bien. Bueno, vamos a ir hoy con un video, se los quería grabar desde la compu, pero me dejó de funcionar la aplicación que venía utilizando, no sé por qué, así que me tengo que poner a buscar otra para poder compartirles pantalla y grabar. Así que bueno, les voy a grabar el video acá con el celu, se los voy a subir a YouTube y les voy a pasar la presentación que quería compartirles e ir charlando para que ustedes puedan mirarla a la par de que van viendo este video, ¿sí? Así que en este momento es donde tienen que abrir, si quieren pausar el video ahora, abrir la presentación que les pasé y yo les voy a ir comentando algunas cosas mientras ustedes la pueden ir chusmeando. De todas maneras, la vamos a trabajar en la clase que viene de manera sincrónica también, ¿sí? Junto a otras cosas. Pero bueno, me interesa que ustedes puedan ir teniendo este video y puedan ir viendo también esta presentación que les voy a pasar. Lo primero, antes de empezar con la presentación, es el tema, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar la estructura dramática de cualquier audiovisual, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué decimos estructura dramática? ¿Sí? O también se le puede decir estructura narrativa. Básicamente hablamos de cómo contar una historia, ¿sí? Ya sea que nosotros hagamos un documental o hagamos algún corto o algún mediometraje de ficción, siempre hay una historia. Y esa historia tiene que estar bien estructurada y tiene que estar bien contada, porque si no, corremos el riesgo de que se vuelva poco interesante. Bien, entonces, ¿cómo contar bien una historia? Bueno, hay ciertos trucos, hay ciertas técnicas y sobre todo hay estructuras y fórmulas a tener en cuenta que no fallan, ¿sí? Vamos a trabajar un poquitito eso. ¿Y por qué decimos drama? ¿Por qué decimos estructura dramática? Esto es muy importante. El drama está asociado, ¿no?, a una cuestión de como, bueno, el melodrama, una historia que es muy sentimental, como muy emocional, ¿no?, que tiene tristeza, que tiene momentos muy fuertes de desprendimiento. En realidad, cuando hablamos de drama, hablamos de acciones que transforman a los personajes, ¿sí? Y eso es muy importante y no puede faltar en nuestros relatos audiovisuales y no puede faltar en realidad en cualquier relato que nosotros efectuemos. Les voy a decir una frase que tiene que ser de cabecera para ustedes a la hora de pensar en cómo contar una historia y que la vamos a seguir trabajando también la clase que viene. Sin personaje no hay acción. Sin acción no hay conflicto. Sin conflicto no hay historia. Sin historia no hay guión. Y sin guión no hay película. Bien, ¿por qué esta estructuración, ¿no? Sin personaje no hay acción, sin acción no hay conflicto, sin conflicto no hay historia, sin historia no hay guión y sin guión no hay película. ¿Por qué esa cadena de consecución de sentidos, ¿no?, y de articulación? Porque para que exista una historia, para que haya una historia, tiene que haber algún conflicto. Si nosotros contamos una historia sin un conflicto, sin algo que suceda, que pase, que enfrente intereses, que haga chocar intereses, nuestra historia va a ser aburrida, básicamente, va a ser plana, no va a tener pimienta, no va a ser interesante. Entonces siempre tiene que haber algún conflicto en las historias. Y eso lo podemos pensar en nuestra propia vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando nosotros nos narramos a nosotros mismos, cuando le contamos a un amigo o una amiga cómo estamos, qué nos pasa, lo que contamos son nuestros conflictos, las cosas que nos pasan, ¿sí? Esas cosas que nos pasan tienen que ver con intereses nuestros que no se llegan a alcanzar, que chocan con intereses de otros, cuestiones que traban esos intereses. Bueno, todo eso se resume en la palabra conflicto. Necesitamos contar conflictos. Ahora, ¿quién tiene esos conflictos?
los personajes. Entonces, lo central en una historia son los personajes, ¿sí? Tenemos que pensar en el desarrollo, en la creación y en el crecimiento de buenos personajes. Y esos personajes van a tener conflictos, ¿sí? Entre sí y consigo mismos también, ¿no? Tranquilamente el conflicto de una historia puede ser la necesidad de un personaje de superarse, ¿bien? Entonces, fundamental, desarrollo de personajes, pensar a nuestros personajes con características propias que los lleven a tener conflictos consigo mismos y con el entorno, con el mundo y con otros personajes. ¿Cómo avanzan esos conflictos? A través de la acción. ¿Cómo avanzan esos personajes? A través de la acción. Si no tenemos acciones, podemos tener personajes muy ricos, pero esos personajes no van a llevar a ningún conflicto. Entonces son los conflictos los que hacen, son las acciones las que hacen que existan conflictos y las que van haciendo que se desarrollen esos personajes. Entonces tenemos que pensar, primero que nada, los personajes. Segundo, qué acciones van a llevar adelante esos personajes y cuáles van a ser esas acciones que desarrollen los conflictos. Y ahí vamos a tener nuestra historia, ¿bien? A partir de eso vamos a poder escribir un guión y vamos a poder tener nuestra película y nuestro audiovisual. Entonces, frase de cabecera importantísima, que sin personajes ricos no vamos a tener acción. Está pasando la 12 por abajo de mi casa. Sin acciones no vamos a tener conflictos, ¿sí? Y sin conflictos no vamos a tener una historia rica, ¿sí? Tengamos en cuenta todo esto a la hora de pensar y estructurar nuestros audiovisuales, ¿bien? Bueno, la semana que viene vamos a trabajar en desarrollar esto con ejemplos y con historias, ¿sí? Pero me interesa que se queden con esta fórmula y con la importancia de pensar en el desarrollo de los personajes, de sus acciones y cómo eso nos tiene que llevar a conflictos que eventualmente se vayan desenvolviendo para así poder tener una historia interesante. Bien, bueno, ahora vayan y abran la presentación que les pasé, que como verán se llama Estructura Narrativa para un Audiovisual. Voy a ir pasando rápido algunas diapositivas de las más importantes porque esto lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Al momento de contar una historia, lo primero que tenemos que tener es el hecho o el suceso, qué es lo que vamos a contar y ubicarlo en un tiempo y en un espacio, al mismo tiempo que tenemos que tener en claro lo que decía antes, los personajes que van a llevar adelante esa acción, ¿sí? Esos personajes van a ser personajes principales, personajes secundarios, vamos a tener que pensar en qué tipo de narrador vamos a incluir, si va a haber o no un narrador en la historia y qué tipo de narrador vamos a tener, si va a ser un narrador interno a la historia o un narrador por fuera de la historia. Y bueno, y vamos a tener que respetar, vayan a la diapositiva número 5, una cierta estructura que es una introducción de la historia, ¿sí? Un planteo de esa historia, un punto de clímax y un final o un desenlace. Una estructura básica de contar una historia, de contar un cuento, de contar un audiovisual, de desarrollar un podcast en lenguaje radiofónico, ¿sí? Toda historia tiene que tener una introducción, un comienzo, digamos, un planteo de esa historia, ese planteo tiene que ver con el desarrollo de las acciones de los personajes y que nos va metiendo en los conflictos. Así vamos a llegar a un punto de clímax que me interesa mucho desarrollar esta idea. El clímax es el pico de tensión de la historia, ¿sí? El momento más álgido, que es algún evento, algún hecho, algún suceso por el cual los personajes sufren una transformación de la cual no pueden volver atrás, ¿sí?
ese momento de la historia en el cual sucede aquello que transforma para siempre a nuestros personajes. Ese es el punto de clímax de nuestra historia. Y a partir de ahí, ¿por qué clímax? Porque es el momento más alto, ¿no? Es como que la curva de nuestra historia va creciendo hasta ese punto máximo de pico en el cual las acciones de nuestros personajes han llevado a un punto en el cual el conflicto los transforma para siempre. Y a partir de ahí la historia se empieza a desenlazar y entramos en el último momento, que es el desenlace, ¿sí? Donde esos conflictos se resuelven, para bien o para mal. Pueden ser con finales felices o no, ¿sí? Ahí también tienen una diapositiva que habla de eso. Pero lo importante es pensar la historia como una curva que va creciendo hasta el punto de clímax y a partir de ahí empieza a decrecer en el desenlace, ¿sí? Esto es una estructura narrativa básica. Después van a ver en las diapositivas que hay distintos consejos para desarrollarla, los vamos a trabajar la semana que viene, ¿sí? Que hay distintas estructuras, los flashback, los flash forward, ¿sí? El contar historias en modos no lineales, donde se puedan ir contando distintos personajes y distintas historias al mismo tiempo, que en algún momento confluyan. Todo esto lo vamos a desarrollar la clase que viene. Estudien esta diapositiva, mírenla, la semana que viene la vamos a compartir en vivo, pero sobre todo me interesa que se queden con esta idea de que es necesario tener personajes ricos, internamente ricos, con conflictos propios, ¿sí? Con cuestiones irresueltas adentro y que a su vez eso los lleve a tener determinados conflictos con el entorno, con otros personajes, con su mundo, con alguna situación que se les presenta, etc., ¿sí? Porque esos personajes ricos van a ser lo que nos permitan desarrollar acciones que a su vez va a ser lo que nos presenten los conflictos de la historia y eso va a hacer que nuestra historia pueda tener un desarrollo y llegar a un clímax para a partir de ahí empezar a desenlazarse, empezar a concluir. Bien, quedémonos con estas historias en la cabeza por esta semana. La semana que viene lo vamos a ver en una clase y miren las diapositivas que les estoy mandando para que la semana que viene puedan hacerme preguntas. La idea de todo esto es que ustedes lleguen al momento de armar sus audiovisuales con una cierta noción de lo que no les puede faltar. No les puede faltar una estructura clara con un inicio, ¿sí? un desarrollo de la historia, un punto de clímax y un desenlace. No puede no estar esa estructura en sus audiovisuales. No pueden faltarles personajes ricos, porque si no, no van a poder desarrollar esa estructura. Van a tener que pensar acciones de esos personajes que sean los que cuenten esos conflictos, ¿sí? Y esa es la manera básica en la cual vamos a poder contar una historia. Como saben, vamos a terminar este año narrando una historia en un corto audiovisual. Así que vayan incorporando estos conceptos para que los trabajemos y preparen preguntas para la semana que viene. Les mando un abrazo muy grande y les deseo un fin de semana hermoso para todos y todas y nos vemos la semana que viene.